A lo largo de nuestro viaje, hemos explorado distintos países. Algunos nos han fascinado profundamente, mientras que otros nos dejaron una sensación de lejanía. Pero si tuvieras que elegir una sola capital como la más habitable del mundo, ¿cuál escogerías? ¿Qué características debería tener, según tú, una capital ideal? En nuestro vídeo anterior, recorrimos algunas de las ciudades menos conocidas del vasto territorio ruso. Hoy, te invito a descubrir el corazón de la nación más extensa del planeta, la capital Moscú. Rusia es célebre por su inmensa extensión territorial, que abarca más de 17 millones de kilómetros cuadrados. En el centro político y cultural de esta gran potencia se encuentra Moscú. La ciudad está situada al oeste del país, ligeramente hacia el este de Bielorrusia y al norte de Ucrania. No forma parte de la región helada de Siberia, sino que se ubica en una zona de clima más templado. A diferencia del norte ruso, donde los inviernos son implacables, las temperaturas invernales en Moscú rara vez bajan de los 10 grados bajo cero. Aún así, el frío es lo bastante intenso como para dejar una huella inolvidable. Al observar un mapa, uno podría pensar que Moscú no es especialmente grande. Su superficie ronda los 2.511 kilómetros cuadrados, apenas la mitad de la extensión de Estambul. Sin embargo, su densidad poblacional es verdaderamente impresionante. Junto a San Petersburgo, Moscú es una de las ciudades más famosas y pobladas de Rusia. Actualmente, alberga a unos 19 millones de habitantes, mientras que San Petersburgo cuenta con aproximadamente 6 millones. Esta ciudad ha sido el núcleo de Rusia por más de 800 años. Su suelo guarda siglos de historia y cultura. Para acoger a tal población, se han construido cientos de rascacielos que se alzan sobre el horizonte moscovita. Vivir aquí no es barato. El alquiler mensual de un apartamento de 2 habitaciones en condiciones aceptables puede costar alrededor de 200.000 rublos, lo que equivale a unos $2.000. Para quienes buscan opciones más económicas, existen viviendas por 100.000 rublos, aunque suelen estar ubicadas lejos del centro y datan de hace más de 20 años. A diferencia de muchas otras capitales del mundo, Moscú no tiene salida al mar. Sin embargo, el río Moscova atraviesa la ciudad con su serenidad característica, convirtiéndose en un lugar de descanso tanto en los inviernos gélidos como en los veranos calurosos. Sobre sus aguas se extienden encantadores puentes que conectan los distintos barrios de la capital. Estos puentes no solo cumplen una función práctica, sino que también embellecen el paisaje urbano. Moscú, en efecto, se alza sobre una vasta llanura. En el centro mismo de la ciudad se encuentra su emblema más reconocido, el Kremlin de Moscú. Este imponente complejo es uno de los símbolos más poderosos de Rusia. Casi todos los visitantes se toman una fotografía frente a sus puertas históricas. Actualmente, el Kremlin alberga la oficina del presidente ruso, Vladimir Putin. Además, allí funcionan la Corte Suprema, diversas instituciones gubernamentales y las residencias de algunos de los oligarcas más influyentes del país. No es raro ver desfilar caravanas de autos lujosos, abriéndose paso entre el tráfico con sirenas encendidas. Cabe señalar que en Rusia existen varios palacios llamados Kremlin, pero el de Moscú es sin duda el más célebre. Otro lugar emblemático es la Plaza Roja, conocida en inglés como Red Square. Se encuentra justo en el corazón de Moscú, pavimentada con adoquines antiguos y tan limpia que cuesta encontrar siquiera un trozo de papel en el suelo. Es un destino obligatorio para los turistas que visitan Rusia. Alrededor de la plaza se erigen majestuosas construcciones, entre ellas la Catedral de San Basilio, una joya arquitectónica vibrante y solemne que parece narrar piedra a piedra la historia gloriosa del país. Moscú, el corazón de una nación que ha dejado huella en la política mundial, es también un cruce entre el pasado y el presente, entre la tradición y el cambio. Y lo mejor de este viaje aún está por descubrirse. Aunque no recibe una gran afluencia de turistas internacionales,
Esto no disminuye en absoluto la vitalidad de la capital rusa. En parte, esta situación se debe al contexto de tensiones diplomáticas entre Rusia y Occidente, lo cual ha llevado a muchas aerolíneas occidentales a reducir o suspender sus vuelos hacia el país. Aún así, Rusia sigue contando con una población inmensa y una abundancia de recursos naturales. Esa combinación le ha permitido al país mantenerse relativamente independiente del mundo exterior. Por eso, Moscú nunca ha sido una ciudad silenciosa, sin importar la estación del año. Una prueba clara de ello son sus festivales, que se celebran con una energía contagiosa y una frecuencia asombrosa. Si tienes suerte, podrías encontrarte con una celebración vibrante y colorida justo al llegar. Aunque para los moscovitas estos eventos son parte de la rutina, para los visitantes extranjeros, sin duda representan una experiencia fascinante e inolvidable. Incluso cuando la mayor parte del mundo está inmersa en el verano, los habitantes de Moscú pasean con camisetas de manga corta y disfrutan libremente de su ciudad. Al observar su vida cotidiana, es evidente que esta metrópoli no solo brilla durante el día, sino que también resplandece durante la noche. A pesar del impacto de la guerra, los ciudadanos de Moscú continúan viviendo a su manera, con dinamismo y libertad. Grupos de amigos se reúnen en los parques, algunos conversan tranquilamente en los bancos, otros comparten anécdotas animadas en los cafés y hay quienes eligen inmortalizar el momento con fotografías en plena calle. Fotografiar en Moscú es casi una tradición cultural. En el centro de la ciudad, es común encontrar fotógrafos profesionales paseando con sus cámaras de gran tamaño, dispuestos a capturar retratos para cualquiera que desee conservar un bonito recuerdo. Para los rusos, quienes valoran mucho la apariencia y la elegancia, este servicio es muy popular. Les permite conservar momentos especiales mientras ofrece una fuente de ingresos a los fotógrafos. Algunos incluso han invertido en montar verdaderos estudios al aire libre, con fondos decorativos, ángulos estratégicos y escenarios perfectamente diseñados para que los visitantes se tomen fotos como si estuvieran en un estudio profesional. Sin embargo, lo más asombroso es que Moscú no necesita escenarios artificiales. La ciudad misma, con sus parques inmensos, ríos tranquilos, amplias avenidas y arquitectura majestuosa, es ya un telón de fondo perfecto. La arquitectura moscovita puede compararse con las obras más icónicas de Europa. Cada edificio lleva consigo una carga cultural, convirtiéndose en un símbolo nacional. Si estás soñando con una capital ideal o una ciudad en la que vivir, Moscú cumple casi todas las expectativas. ¿Quieres encontrar un restaurante? Hay cientos. ¿Te apetece un cambio en lugar de visitar siempre el mismo parque o bar? Moscú ofrece cientos de alternativas más, esperando ser descubiertas. ¿Te encanta conocer gente nueva? Esta ciudad rebosa de rostros y de historias. ¿Estás buscando un trabajo con un buen salario? Moscú es uno de los lugares con más oportunidades en toda Rusia. No obstante, para vivir plenamente entre tanto lujo y dinamismo, necesitarás un ingreso mensual neto de aproximadamente $45,000. De lo contrario, la vida aquí podría superar tu presupuesto. Si Moscú te intimida por su alto coste de vida, existen otras opciones en los alrededores. Al este, se encuentra la ciudad de Vladimir, más tranquila pero aún cercana a la capital. Más lejos está Kazán, el mayor centro de la República de Tartaristán, que ofrece la sensación de una gran urbe, y se considera la capital de los tártaros. Y si prefieres la serenidad y un clima más fresco, dirígete hacia el norte, donde encontrarás San Petersburgo, cerca de la frontera con Finlandia. Esta ciudad también es un destino ideal, con un ritmo de vida desarrollado y una población moderada. No solo los adultos se sienten atraídos por Moscú. Jóvenes de todo el país acuden a esta ciudad, atraídos por sus prestigiosas universidades técnicas, consideradas las mejores de Rusia. Aquí es donde muchos sueños y aspiraciones empiezan a tomar forma. Cada año, miles de estudiantes internacionales eligen Moscú como su destino académico. La ciudad alberga actualmente más de 13 universidades,
ofreciendo amplias oportunidades educativas y profesionales a nivel global. Pero no solo cautiva a los adultos. Moscú fascina a personas de todas las edades. Al caminar por sus avenidas, es fácil encontrar a personas posando o tomando fotos. Los rusos, especialmente las mujeres, sienten una profunda pasión por capturar sus momentos. Incluso si las fotografías se toman de forma espontánea, la mayoría no se molesta. Al contrario, sonríen e incluso posan con naturalidad. Aquí, es habitual ver a la gente con el teléfono en la mano, vestida con esmero, registrando con orgullo su imagen. Parece que los rusos no solo desean ser admirados por los demás, sino también mirarse a sí mismos con aprecio. En sus rostros se pueden reconocer fácilmente los rasgos eslavos. Piel clara, cabellos rubios y ojos de tonos azules o verdes. Por supuesto, el concepto de belleza es subjetivo. Sin embargo, es innegable que la estética eslava ha despertado admiración en todo el mundo. Tal vez por eso los rusos caminan con tanta confianza. Incluso para un encuentro casual entre amigos durante el día, muchos optan por vestirse de manera elegante y refinada. Aunque Rusia es un país de tradición ortodoxa, sus creencias y régimen político no imponen normas estrictas sobre la forma de vestir o vivir. La población disfruta de una libertad notable para expresarse, desde las calles hasta los espacios públicos, donde se les ve bailando, cantando y celebrando la vida. La energía de Moscú es tan vibrante como la de cualquier metrópoli occidental. Esta efervescencia ha abierto oportunidades para los jóvenes amantes de la música. Muchos eligen tocar en la calle como forma de sustento. Al recorrer Moscú, los sonidos de la música llenan cada esquina, desde instrumentos clásicos hasta electrónicos, creando un paisaje sonoro vivo y fascinante en el corazón de la capital. Cuando cae la tarde, las aceras y calles se llenan de vida. Aunque no todos visitan cafés o restaurantes, es común ver a grupos reunidos en parques o al borde de la acera, conversando y disfrutando del aire fresco. En algunas zonas, es habitual ver a personas estacionando sus autos, abriendo el maletero y compartiendo shisha o bebidas en ese improvisado rincón de esparcimiento. No es raro en absoluto. Cuando los parques se llenan, el coche se convierte en su salón al aire libre. Otros prefieren la tranquilidad a orillas del río Moscova, donde charlan y se relajan. A cualquier hora del día, incluso los bancos de piedra pueden convertirse en lugares para momentos creativos e íntimos. Una observación llamativa es que, a pesar de la juventud predominante en las calles, el índice de consumo de tabaco es elevado. Es raro ver a personas mayores en estas zonas concurridas. La mayoría de los rostros que se ven tienen menos de 50 años. Los ancianos suelen desplazarse en metro y evitan las aglomeraciones. Y hablando del metro, es imposible no mencionar el impresionante sistema subterráneo de Moscú, uno de los más extensos del mundo. La capital cuenta con una infraestructura de transporte público altamente eficiente, decorada con una estética marcada por la herencia soviética. Cada estación es como una obra de arte arquitectónica, limpia, elegante y cargada de historia. Hoy en día, Moscú posee más de 160 estaciones de metro distribuidas a lo largo de 11 líneas principales. Estas rutas no solo facilitan el desplazamiento, sino que también representan la fusión entre funcionalidad y belleza cultural, una característica de la que los rusos se sienten profundamente orgullosos. Y finalmente, más allá de las personas y su arquitectura, hay otro detalle que hace resaltar a Moscú: la creciente presencia de automóviles de lujo. El auge de la clase media ha transformado el paisaje urbano, consolidando a Moscú no solo como el epicentro político del país, sino también como un símbolo del nuevo estilo de vida y prosperidad en Rusia. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Moscú por la noche, te sorprenderás con el desfile de autos de lujo que iluminan sus avenidas. No importa hacia dónde mires, Ferraris, Lamborghinis, Mercedes y otros vehículos de alto valor pasan fugazmente frente a tus ojos, creando un panorama tan deslumbrante como inolvidable.
En Moscú existe una calle llamada Malaya Bronaya, considerada el lugar de residencia de la élite adinerada. Esta zona no solo es conocida por la concentración de taxis, sino también porque es frecuentada por la clase alta. Allí, y en avenidas como Petrovka, se agrupan los centros comerciales más exclusivos y los automóviles más caros de toda Rusia. Al anochecer, puedes dejarte llevar por el flujo de coches y personas que llenan estas calles. Moscú es una ciudad multicultural y multinacional, lo que significa que incluso si tu dominio del ruso no es perfecto, puedes comunicarte fácilmente en inglés. Esta diversidad también se refleja en su oferta gastronómica. Aquí puedes encontrar sabores de todos los rincones del mundo. Estos distritos animados también se han convertido en escenarios populares para celebrar bodas. Muchas parejas optan por casarse en los lugares más elegantes de la ciudad, y es común ver novios acompañados de cientos de invitados a lo largo de las orillas del río Moscova. Sin embargo, a diferencia de lo que se podría imaginar, estas ceremonias suelen ser sobrias y elegantes, con la presencia únicamente de los seres más queridos. En resumen, más allá de los problemas políticos que enfrenta el país, Moscú sigue siendo una ciudad vibrante, donde la vida cotidiana transcurre con tranquilidad y seguridad. Sin importar cómo cambie el mundo, la capital rusa permanece como uno de los destinos más fascinantes y destacados del planeta. Al menos, los habitantes parecen estar satisfechos con su vida, y no se percibe en sus ojos temor ni opresión. Fuera de la capital, la mayoría de países del mundo cuentan con otra ciudad que también se destaca por su importancia. Turquía tiene a Estambul junto a Ankara, el Reino Unido a Manchester además de Londres, España a Barcelona además de Madrid, y en Rusia, esa ciudad paralela a Moscú es San Petersburgo. San Petersburgo se sitúa en el noroeste de Rusia, con una superficie aproximada de 1.439 kilómetros cuadrados y una población de cerca de 6 millones de habitantes. Es la cuarta ciudad más poblada de Europa. Moscú, con 12 millones, ocupa el segundo lugar, mientras que Estambul lidera el continente con más de 18 millones de personas. En ciertos momentos de la historia, los propios rusos han llegado a valorar más a San Petersburgo que a Moscú. Parte de esa admiración se debe a su ubicación geográfica. Es la gran ciudad rusa más cercana a Europa, a poca distancia de Finlandia y a solo unas horas de países bálticos como Estonia. Esto permite a sus ciudadanos llevar un estilo de vida profundamente conectado entre Rusia y Europa. Otra ventaja que tiene San Petersburgo sobre Moscú es su acceso al mar. Mientras Moscú solo está atravesada por ríos, San Petersburgo se abre hacia el Golfo de Finlandia, que a su vez conecta con el amplio mar Báltico. Este acceso marítimo ha fomentado notablemente el desarrollo de actividades recreativas y turísticas. Las personas pueden disfrutar de sus playas, nadar o simplemente pasear con sus familias por la arena, especialmente al atardecer, cuando la brisa marina disipa el cansancio del día. Si el verano aquí fuera más largo, San Petersburgo probablemente se habría convertido en uno de los principales destinos vacacionales no solo de Rusia, sino del mundo. Lamentablemente, el verano llega con rapidez y se marcha igual de pronto, dejando paso nuevamente al frío. Además del mar, San Petersburgo cuenta con un río que le otorga su carácter único, el Neva. Este río nace en el lago Ládoga, al este de la ciudad, y se ramifica en 3 brazos que cruzan el corazón urbano antes de desembocar en el Golfo de Finlandia. Es precisamente este río el que da forma al encanto clásico y singular de San Petersburgo. Al llegar a San Petersburgo, uno se da cuenta de que la parte occidental de la ciudad está, en realidad, formada por numerosas islas. Cada una tiene su propio nombre, como la isla Nueva Holanda, cuyo nombre recuerda a lugares como Nueva York. Estas islas están conectadas entre sí mediante puentes, creando un conjunto armonioso que define el carácter arquitectónico único de la ciudad. En total, San Petersburgo cuenta con unas 42 islas e islotes, atravesados por 55 canales y cerca de 500 puentes,
Por ello, ha sido apodada como la Venecia de Rusia. A lo largo de estos canales, se alinean majestuosas residencias antiguas construidas al estilo Yalu, un tipo de mansión junto al agua que en su día fue símbolo de la aristocracia. Hoy, muchas de estas propiedades pertenecen a la élite y funcionan como alojamientos de lujo. No obstante, varias de estas casas han quedado abandonadas con el paso del tiempo, al no cumplir con los estándares modernos. El valor inmobiliario en esta zona es muy elevado. Algunas propiedades junto al canal pueden alcanzar hasta los $50 millones, una cifra que deja a muchos sin aliento. Pero San Petersburgo no solo deslumbra por sus paisajes y riqueza arquitectónica. Hay un fenómeno natural que la hace aún más especial: las llamadas noches blancas. A diferencia del bullicio de las noches tailandesas o de otras ciudades fiesteras, aquí se trata de un espectáculo natural único que ocurre en las regiones cercanas al Círculo Polar Ártico, donde el sol no se pone completamente bajo el horizonte. Durante el verano, la luz del día puede extenderse por más de 19 horas. El sol sale hacia las 3 de la mañana y no comienza a ocultarse hasta casi las 11 de la noche. En esos momentos, aunque sea medianoche, el cielo permanece tan claro como si fuese pleno día. Gracias a su ubicación geográfica, San Petersburgo permite observar este fenómeno de forma más intensa, incluso que en países como Suecia o Noruega. Para celebrar estas noches eternas, los rusos organizan un sinfín de festivales y eventos artísticos desde mayo hasta julio. La ciudad se transforma en un escenario colosal con música, luces, danzas y espectáculos deslumbrantes. Este fenómeno ha convertido a San Petersburgo en un destino de ensueño, atrayendo a millones de visitantes de todo el mundo que desean ser testigos del cielo que no duerme. Sin embargo, para quienes son sensibles a la luz o prefieren la tranquilidad, el verano en esta ciudad puede no ser la mejor opción. Y es que, durante las noches blancas, San Petersburgo verdaderamente no duerme. La ciudad ha sabido promocionar este fenómeno con una habilidad excepcional. Antes del estallido de conflictos, millones de personas acudían cada año solamente para deleitarse con la magia de la luz nocturna. En ciertas noches, incluso es posible ver estrellas en un cielo que aún resplandece. Aún así, San Petersburgo no es una ciudad que solo haya ganado fama recientemente. Desde los tiempos del Imperio Ruso, ya se destacaba como un centro lleno de promesas. Durante más de 200 años, fue la capital del Imperio de los zares. A comienzos del siglo XVIII, el zar Pedro el Grande, fundador de la ciudad, decidió construirla sobre una zona pantanosa deshabitada. El nombre Pedro proviene del emperador, mientras que Burg, en alemán, significa fortaleza. Tras recorrer Europa y quedar profundamente impresionado por la ciudad de Venecia, Pedro mandó excavar canales para transformar este lugar en la Venecia del Norte. Pero su visión no terminó ahí. Para él, San Petersburgo era la puerta de entrada a Europa, y por eso invirtió intensamente en su desarrollo. En el año 1724, se fundó la primera universidad, y hoy en día existen más de 40 instituciones universitarias activas en la ciudad. Incluso en la actualidad, San Petersburgo sigue siendo un referente académico, atrayendo estudiantes de toda Rusia. Junto a Moscú, es el centro formativo de los mejores ingenieros del país. La joya educativa por excelencia es la Universidad Estatal de San Petersburgo, una de las más prestigiosas y antiguas de la nación. Para los amantes de la historia, el nombre Leningrado seguramente resulte familiar, especialmente por los intensos asedios durante la Segunda Guerra Mundial. En realidad, ese fue el nombre que llevó San Petersburgo tras el fallecimiento de Lenin en el año 1924, en su honor. La ciudad conservó ese nombre durante toda la era soviética, hasta el año 1991, cuando con la disolución de la Unión Soviética, recuperó su antiguo nombre por decisión del gobierno de Boris Yeltsin.
Por todo esto, San Petersburgo nunca ha sido una ciudad cualquiera. Es un lugar donde la historia ha quedado grabada en cada rincón, desde los tiempos imperiales hasta la era soviética, y continúa siendo, con orgullo, una de las joyas más emblemáticas de Rusia ante el mundo. San Petersburgo es una ciudad que resguarda un tesoro inmenso de patrimonio cultural, y no hay prueba más evidente de ello que su arquitectura única, capaz de definir por sí sola la identidad visual de esta metrópoli. Basta con poner un pie en San Petersburgo para que resulte imposible apartar la vista del móvil o la cámara. A cada paso, un nuevo edificio aún más impresionante que el anterior aparece frente a ti, y la necesidad de capturar el momento se vuelve casi irresistible. Estas majestuosas construcciones, en su mayoría decoradas en tonos blancos y marrones, se extienden a lo largo de las principales avenidas, conformando una escena que mezcla lo clásico con lo elegante. San Petersburgo no solo destaca por encima de Moscú, sino que incluso eclipsa a muchas capitales europeas. El corazón más vibrante de la ciudad es la avenida Nevsky, considerada la arteria principal de toda la urbe. Los edificios que flanquean esta histórica calle pertenecen al periodo imperial ruso y cada uno guarda una historia, un significado distinto que los hace únicos. Caminar por Nevsky es una experiencia impecable. No verás ni un solo papel en el suelo. Es una zona impecablemente cuidada y, sin duda, uno de los símbolos más representativos de la ciudad. A nivel visual, San Petersburgo puede competir y quizás superar a Moscú, gracias a su encanto y a la atención minuciosa con la que se ha moldeado cada rincón urbano. Durante el día, las calles están repletas de vida. En las horas pico, los flujos de personas y vehículos no cesan, generando una sensación de movimiento constante. Pero lo que realmente da vida a San Petersburgo no son solo sus edificios o avenidas, sino su gente. Da la impresión de que aquí se reúnen las personas más bellas de toda Rusia, ya sea charlando en una cafetería, riendo con amigos o posando con naturalidad para una foto en cualquier esquina. Los parques y las calles irradian energía. Se siente, de forma clara, que esta ciudad está viva. A los habitantes de San Petersburgo les encanta conversar, hacer amigos y disfrutar la vida al máximo. Rara vez se quedan en casa, trabajan durante el día y por la noche se sumergen en el bullicio de la ciudad. Cada jornada tiene su agenda, su propósito, y cuando cae la noche, se visten con elegancia para participar en actividades que se prolongan hasta altas horas. Durante la noche, se nota una mayor presencia de coches lujosos, reflejo del estilo de vida ostentoso de las élites que dominan la vida nocturna rusa. Sin importar la hora, los rusos siempre llevan su móvil en la mano. Si no están hablando con alguien, se quedan absortos mirando la pantalla durante largos minutos. Si tienes la oportunidad de visitar los parques al anochecer o en fines de semana, notarás una cosa. La vitalidad de la gente aquí es innegable. San Petersburgo no carece de espacios verdes. Hay decenas de parques y resulta fácil encontrar un lugar perfecto para relajarse en familia o con amigos. La música callejera, la presencia de artistas y las expresiones culturales espontáneas, todo contribuye a crear una atmósfera cargada de arte y creatividad. San Petersburgo también es conocida como la ciudad del arte. Cuenta con cientos de museos y sitios históricos, entre ellos el Museo Hermitage, la Catedral de Kazán o el Palacio de Peterhof. Y estos son apenas algunos ejemplos entre una infinidad de atractivos culturales. En particular, las mujeres aquí se destacan por su alto nivel educativo, con una tasa de alfabetización que supera el 90%. No temen asumir trabajos tradicionalmente masculinos y demuestran seguridad y competencia en todos los ámbitos. En esta ciudad, la discriminación de género en el trabajo es prácticamente inexistente. San Petersburgo ha sido clasificada como una de las 2 ciudades más habitables de Rusia. Con una población total que ronda los 145 millones de habitantes, no sorprende que este lugar sea tan apreciado. Sin embargo,
esta popularidad también trae consecuencias. Los precios del alquiler se han disparado, alcanzando niveles similares a los de Moscú. Si haces una búsqueda en los portales inmobiliarios, verás que el alquiler medio de un apartamento ronda los 75.000 rublos mensuales. En muchas zonas, los precios llegan a 150.000 rublos, lo que equivale a unos $1.500 estadounidenses. Para arrendar un piso de 2 habitaciones, hay que disponer de al menos $1.000 al mes. Si ese presupuesto no está a tu alcance, pero aún deseas trabajar en San Petersburgo, puedes optar por vivir en pequeñas localidades cercanas, como Kuduro. Esta opción es común entre quienes trabajan en la ciudad, pero necesitan una solución de vivienda más asequible. No obstante, la calidad de vida en estas urbanizaciones recientes no puede compararse con la del centro. Aunque los edificios nuevos surgen con rapidez, carecen del alma y la vitalidad que hacen de San Petersburgo un lugar único. Puede que, al escuchar los precios elevadísimos del alquiler en San Petersburgo, pienses que sus habitantes deben tener salarios generosos. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Más de la mitad de los millones de personas que viven en esta ciudad no llegan siquiera a ganar $1.000 al mes. Por esa razón, en muchos hogares no solo trabaja una persona, sino varios miembros de la familia, para poder pagar el alquiler y cubrir los demás gastos esenciales. A primera vista, estas personas pueden parecer bien arregladas, pero eso no significa que vivan con abundancia. De hecho, el lujo es más bien una excepción que una norma en esta ciudad. Una familia que desee vivir cómodamente, con suficiente comida, ropa adecuada y capacidad de consumo estable, necesita al menos $3.000 mensuales en San Petersburgo. El transporte público de la ciudad se basa principalmente en el metro y los autobuses. El eje central de la red de transporte es la avenida Nevsky, desde donde se puede acceder fácilmente a muchas zonas gracias a una extensa red de autobuses. Pero el metro de San Petersburgo no es solo un medio de transporte, también es una atracción turística por sí misma. Su arquitectura, tan majestuosa como única, convierte cada estación en una obra de arte viviente, testimonio del talento de los diseñadores rusos. Hoy en día, la ciudad cuenta con 54 estaciones de metro, lo que permite llegar a prácticamente todos los rincones de San Petersburgo sin salir del subsuelo. Desde Moscú se puede llegar en tren, un viaje que dura aproximadamente 5 horas. Y si se arriba en crucero, se permite una estadía de hasta 72 horas sin necesidad de visa. Aunque se encuentra relativamente cerca de Europa, en San Petersburgo el idioma principal sigue siendo el ruso. Comparado con otras regiones del país, sus habitantes tienen más conocimientos de lenguas extranjeras, pero si no dominas el ruso, integrarte en la vida cotidiana y hacer amistades será un proceso lento y desafiante. Además, tanto los letreros como las oficinas gubernamentales utilizan exclusivamente el alfabeto cirílico. Si no estás familiarizado con él, enfrentarás no solo barreras auditivas, sino también dificultades significativas para leer y escribir. Otro aspecto que puede resultar incómodo al vivir en esta ciudad es el clima. San Petersburgo es famosa por sus cielos grises y lluvias constantes. Si algún día decides mudarte aquí, tendrás que acostumbrarte a la melancolía del clima y a una atmósfera a menudo sombría. A pesar de todo, San Petersburgo sigue siendo, sin lugar a dudas, una de las 2 ciudades más icónicas y fascinantes de Rusia. Todos conocemos la posición geográfica de Rusia en el mapa mundial. Con una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados, este país es incluso más extenso que la Antártida y casi duplica el tamaño de China, que ya es enorme con sus 9 millones de kilómetros cuadrados. En esta vasta tierra viven alrededor de 150 millones de personas, en su mayoría concentradas en Moscú y grandes ciudades como San Petersburgo. Por eso, la imagen que muchos tienen de Rusia está fuertemente ligada a estas metrópolis. Pero más allá de esas urbes reconocidas, Rusia esconde muchas regiones poco conocidas
entre ellas repúblicas autónomas y ciudades que parecen haber sido olvidadas con el tiempo. Una de estas joyas escondidas es la República de Carelia. Ubicada al noroeste del país, justo en la frontera con Finlandia, Carelia es una de las regiones más singulares de toda Rusia. Este territorio autónomo alberga aproximadamente 700.000 personas y abarca unos 180.000 kilómetros cuadrados. Una gran parte de su superficie, alrededor del 85%, está cubierta por densos bosques. Por ello, la economía local se basa en gran medida en la industria maderera. La capital de Carelia es Petrozavodsk. Vista desde el aire, esta ciudad moderna podría confundirse fácilmente con cualquier metrópoli europea. Dada su cercanía con Finlandia, es habitual que los habitantes crucen la frontera frecuentemente. Incluso la arquitectura local refleja una fuerte influencia finlandesa, con casas de madera coloridas construidas por comunidades de origen finlandés. La vida en Carelia es tranquila y apacible, muy diferente al bullicio que caracteriza a las grandes ciudades rusas. Su infraestructura vial está bien desarrollada, con carreteras en buen estado y una abundante presencia de zonas verdes. Durante el verano, muchos residentes del centro de Rusia se trasladan aquí para descansar. Si observas un mapa, notarás que Carelia limita al este con el mar. En esta franja costera se han construido zonas dedicadas al baño y al turismo de relax. Uno de los lugares más emblemáticos de Carelia es la isla de Kychi, un remanso de paz donde el visitante puede encontrar serenidad en medio de la naturaleza. Más allá de su belleza natural, Kychi posee un gran valor histórico y arquitectónico. Al estar situada en una región aislada, muchas estructuras de la era soviética se han conservado casi intactas, sin ser afectadas por el paso del tiempo ni por el desarrollo urbano. Este rincón de Rusia, aún desconocido para gran parte del mundo, es uno de esos lugares mágicos que merecen ser descubiertos. Por eso, sitios como Kychi deberían recibir mayor atención internacional, para que el mundo entero tenga la oportunidad de maravillarse con su encanto oculto. Aunque alguna vez se pensó en construir viviendas en la isla, su longitud de apenas 5,5 kilómetros hizo inviable la creación de un asentamiento permanente. Hoy en día, solo quedan 2 iglesias, consideradas reliquias históricas que han sobrevivido hasta nuestros días. Dejamos atrás la isla y regresamos a Carelia, una región cuyo clima suele ser sombrío, con bosques cubiertos de nieve la mayor parte del año. Sin embargo, la zona es increíblemente rica en frutos silvestres. Carelia ha sido durante mucho tiempo un centro de distribución agrícola, conocido especialmente por exportar frutas a todo el centro de Rusia. Entre ellas, el arándano es el más común. Para los habitantes locales, los arándanos que crecen de forma silvestre en el bosque nunca han sido un producto que se compre. Pero si algún visitante desea adquirirlos, su precio ronda los $1,3 por kilo. Ahora, nos dirigimos hacia el extremo occidental de Rusia, donde se encuentra una isla llamada Sajalín, la isla más grande del país, con una superficie que alcanza los 72.000 kilómetros cuadrados. Para tener una idea de su tamaño, es casi equivalente al territorio de la República Checa. A diferencia de la cultura finlandesa que impregna Carelia, Sajalín representa un punto de encuentro cultural entre Japón y Rusia. De hecho, las disputas territoriales entre ambos países sobre las islas de esta región aún no se han resuelto completamente. Entre los siglos XIX y XX, tanto Japón como Rusia buscaron incorporar la isla a sus respectivos territorios. Entre los años 1905 y 1945, Sajalín formó parte del Imperio japonés. Sin embargo, tras la Primera Guerra Mundial y el debilitamiento de Japón, Rusia aprovechó la oportunidad para recuperar la isla e integrarla a su territorio. Hoy, el sur de Sajalín mira directamente hacia otra isla japonesa, separada por apenas 43 kilómetros. A pesar de sus paisajes naturales impresionantes, Sajalín rara vez recibe turistas, en parte porque está situada en una de las regiones más remotas del mundo.
Incluso para los propios rusos, llegar hasta aquí requiere varias horas de vuelo continuo. Las actuales tensiones diplomáticas de Rusia han contribuido aún más al aislamiento de islas como Sajalín. Hoy en día, para trasladarse desde el continente ruso a la isla, es necesario tomar un ferry. Sin embargo, la demanda de residencia es muy baja, en parte porque el archipiélago está ubicado en una zona sísmicamente activa. A diferencia de los japoneses, habituados a los desastres naturales, los rusos solo visitan Sajalín como un destino de paso. La influencia de la era soviética sigue siendo evidente en esta isla extensa. Antiguas construcciones de aquella época, ahora abandonadas, se esparcen por todo el territorio. La vida aquí transcurre de manera tranquila, al estilo de pequeñas poblaciones. Incluso es posible disfrutar de un paseo en teleférico. Un faro deshabitado se ha convertido hoy en el hogar de aves silvestres, como si la naturaleza estuviera recuperando lo que una vez le fue arrebatado por el ser humano. En el trayecto hacia la resplandeciente ciudad de San Petersburgo, uno puede encontrarse con un lugar completamente distinto. Kudrovo, una ciudad de concreto olvidada por muchos. Aquí se concentran algunos de los edificios más altos de toda Rusia. Debido al alto costo de vida en San Petersburgo, muchas personas han optado por mudarse a Kudrovo, una zona originalmente destinada a familias de bajos ingresos. Los complejos residenciales de esta ciudad fueron construidos por contratistas respaldados por el gobierno, pero son conocidos por su mala calidad y diseño deficiente. El tamaño medio de los departamentos no supera los 80 metros cuadrados. Desde el suelo, los peatones parecen pequeñas hormigas que se deslizan entre un mar de torres. Incluso los automóviles, vistos desde arriba, se ven diminutos. Cada edificio en Kudrovo puede alcanzar hasta 20 pisos de altura y albergar un promedio de 3.700 apartamentos, un ejemplo claro del extremo proceso de urbanización. No obstante, en comparación con muchas otras regiones, los residentes de Kudrovo aún pueden considerarse afortunados, ya que disfrutan de viviendas decentes y de una infraestructura de transporte relativamente funcional. Sin embargo, no todos los rusos tienen ese privilegio. Tomemos como ejemplo la ciudad de Krasnodar, que cuenta con una población de 700.000 personas repartidas en una superficie de apenas 339 kilómetros cuadrados. A pesar de no estar ubicada en una región remota, de hecho se encuentra en el corazón del Cáucaso Norte. La ciudad sufre de una grave sobrepoblación. Desde el aire se pueden observar numerosos edificios antiguos, la mayoría con más de 30 años de antigüedad. Las calles presentan grietas visibles y los cables eléctricos cruzan por encima de las cabezas, dando a la ciudad un aire de decadencia. Lo más preocupante es que las lluvias se han vuelto más persistentes. A diferencia de Kudrovo, donde las calles están asfaltadas, los habitantes de Krasnodar deben desplazarse por caminos llenos de lodo. El mayor problema es el suelo blando, una condición que complica aún más la vida diaria de sus ciudadanos. En el vasto territorio de Rusia, existen ciudades donde, tras cada lluvia torrencial, las calles se transforman en auténticos pantanos. Parece que, al construir bloques de edificios sólidos, simplemente se olvidaron de pavimentar las calles. Rusia es tan extensa que en cualquier rincón del mapa se pueden encontrar paisajes únicos y características sorprendentes. Un claro ejemplo es Magadán, una ciudad costera situada junto al mar de Ojotsk, en el lejano oriente ruso. Es uno de los lugares más remotos del país, casi al borde del mundo conocido. La historia de Magadán está íntimamente ligada a los oscuros años del régimen de Stalin. Junto con Vorkuta, fue uno de los principales centros de los temidos campos de trabajo forzado del Gulag. Para muchos rusos, el nombre de Magadán evoca de inmediato imágenes de un frío glacial, campos de prisioneros y paisajes desolados. Hoy en día, Magadán cuenta con una población cercana a los 100.000 habitantes, pero alberga cientos de edificios abandonados. La nieve cubre la ciudad casi todo el año, creando una atmósfera blanca, silenciosa y profundamente melancólica.
El frío es tan extremo que los residentes conservan sus alimentos en los alféizares de las ventanas, sin necesidad de refrigerador. Paradójicamente, a pesar de este aislamiento y olvido, las paradas de autobuses de Magadán son consideradas entre las más bellas del mundo, rodeadas de paisajes que parecen salidos de una postal invernal. Dentro de los edificios abandonados aún se encuentran vestigios de las vidas que alguna vez florecieron allí. Las viviendas ocupadas no ofrecen mejores condiciones. La decadencia es palpable en cada rincón. Viajamos ahora hacia la República de Tuva, conocida internacionalmente como Tiva, una región autónoma en el sur de Rusia con raíces profundamente turcas. Limita al sur con Mongolia y al oeste con la República de Altai, otra región de origen túrquico. Los científicos afirman que Tuva se encuentra en el centro geográfico de Asia, una ubicación estratégica de gran valor. Sin embargo, esta región es una de las menos consideradas dentro del panorama nacional ruso. Su población ronda los 350.000 habitantes y su territorio abarca más de 170.000 kilómetros cuadrados, superando en tamaño a muchos países del mundo. La capital es Kisil, un nombre que significa rojo en la lengua local. Aproximadamente un tercio de la población vive en esta ciudad. Las tormentas de polvo que se repiten frecuentemente evidencian el escaso desarrollo urbano y la falta de inversión estatal. Basta con una brisa para levantar una nube de tierra que oscurece todo a su paso. Paseando por las calles de Kisil, uno nota que muchas de ellas están apenas asfaltadas. La mayoría de las casas son de madera, como si aún se viviera en un entorno rural. Los vehículos son antiguos, de modelos que datan de hace unos 20 años. Aunque existen algunas construcciones nuevas, su calidad deja mucho que desear. En algunos casos, se han instalado parques infantiles sobre escombros de edificios inacabados, obligando a los niños a jugar entre el polvo y estructuras precarias. Las entradas de los edificios parecen más depósitos que residencias, y en sus portales suelen dormir personas sin hogar. La basura se acumula en las calles, sin contenedores ni puntos de recolección definidos. Todo esto es muestra clara del poco interés que el gobierno ruso ha mostrado hacia Tuva. El problema no se limita a la contaminación. El desempleo también marca profundamente a la región. Cada año se registran alrededor de 8.500 delitos en esta comunidad de apenas 350.000 personas. Las cifras oficiales indican una tasa de desempleo del 12%, pero muchos residentes creen que la realidad supera el 25%. La falta de empleo y los bajos salarios empujan a muchos hacia actividades ilegales. Incluso quienes tienen trabajo apenas ganan un promedio de $400 al mes. Sinceramente, nos hubiese gustado mostrar una imagen más luminosa de Tuva, una república con raíces culturales profundas. Pero las condiciones actuales hacen que parezca un viaje al pasado, como si retrocediéramos 200 años en el tiempo. No todos en Tuva viven en ciudades. Cerca de una cuarta parte de su población mantiene vivas las tradiciones nómadas de las estepas. Viven dispersos en los vastos pastizales, alejados del mundo moderno. Allí conservan con orgullo su música, sus creencias y su idioma. No obstante, el entorno también enfrenta desafíos. La basura urbana parece ser vertida directamente en estas zonas rurales, ante la ausencia de un sistema de recolección eficiente. La mayoría de estas personas subsisten gracias a la ganadería, criando animales de todo tipo y vendiendo leche a los habitantes urbanos de Tuva. Aunque preservan un modo de vida ancestral, las dificultades medioambientales y la precariedad siguen siendo parte de su día a día. En ciertas regiones de Rusia, se crían cerdos no solo como fuente de carne, sino también por su leche. Este dato curioso refleja una diferencia cultural muy marcada. El pueblo Tuva, profundamente arraigado en la religión ancestral, no profesa el Islam ni mantiene tabúes con respecto a los cerdos. Para ellos, estos animales forman parte esencial de la vida cotidiana. Pero esta vasta Rusia no termina allí.
Dentro de sus fronteras aún se esconden cientos de regiones especiales que siguen siendo grandes desconocidas para el mundo. Existen lugares remotos y enigmáticos en el planeta, zonas casi inaccesibles que pocos se atreven a visitar. Algunas de ellas fueron testigos centrales de momentos históricos, pero hoy se encuentran sumidas en el abandono y el deterioro. Una de estas localidades es la ciudad de Vorkuta. Quizás su nombre te resulte familiar. Ubicada dentro del territorio ruso, es uno de los asentamientos más septentrionales del planeta. Tan aislada está que durante la mayor parte del año el cielo solo muestra dos tonos, blanco y negro, con ocasionales matices grises y sombríos. En el pasado, Vorkuta desempeñó un papel estratégico crucial durante la era soviética. Fue un centro minero de gran importancia. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética, también comenzó su decadencia. Las minas de carbón fueron cerrando una tras otra, y en los últimos 30 años, 2/3 de sus habitantes han abandonado la ciudad en busca de una vida mejor en otras regiones de Rusia. Actualmente, se estima que apenas quedan unos 10.000 residentes en un territorio que abarca más de 24.000 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, es una extensión mayor que muchos países o grandes ciudades del mundo. La densidad poblacional es tan baja que el lugar se asemeja a una auténtica ciudad fantasma, en medio del Ártico. El creciente aislamiento de Rusia en el ámbito internacional ha afectado aún más a ciudades remotas como Vorkuta, volviéndolas casi inaccesibles y difíciles de mantener a largo plazo. El gobierno ruso ya no muestra interés en invertir en estos pequeños núcleos urbanos, permitiendo que caigan en el olvido. Hoy en día, Vorkuta carece de hospital principal, no tiene universidad ni centros comerciales, y ni siquiera cuenta con una autopista que la conecte con otras regiones. La única vía de acceso es un ferrocarril construido durante la época soviética por prisioneros de los campos de trabajo forzado, conocidos como gulags. Antes de su construcción, la única manera de llegar era navegando ríos helados y solitarios. Quien desee viajar desde Moscú hasta Vorkuta debe prepararse para un trayecto en tren de 45 horas continuas, es decir, casi 2 días completos sin descanso. La ciudad posee un aeropuerto, pero las condiciones climáticas extremas y la oscuridad constante hacen que opere muy esporádicamente. De hecho, casi nadie desea visitar este lugar. Pero antes de entender su presente desolador, es esencial mirar hacia su pasado, marcado por un capítulo oscuro en la historia de Rusia. Vorkuta fue escenario de algunos de los gulags más notorios del régimen soviético. Estos campos de trabajo fueron establecidos por orden de Vladimir Lenin y alcanzaron su máxima expansión bajo el liderazgo de Iósif Stalin entre las décadas de 1930 y 1950. Allí se encarcelaba y castigaba a quienes eran considerados enemigos del régimen, desde políticos y campesinos hasta ciudadanos comunes. Deportados a Vorkuta, eran obligados a realizar trabajos forzados en minas de carbón bajo temperaturas extremas, completamente aislados del resto del mundo. Las condiciones eran tan inhumanas que, según diversas fuentes, en los primeros 30 años de funcionamiento de estos gulags, entre 1.700.000 y más de 3 millones de personas murieron congeladas en estas tierras heladas. Con la muerte de Stalin, los gulags comenzaron a cerrarse progresivamente a partir del año 1960. El Estado intentó reconstruir la ciudad y fomentar una nueva vida. Desde esa década, Vorkuta vivió una etapa de crecimiento. Se construyeron edificios modernos de estilo soviético, llegaron inversores, y la ciudad se convirtió en un núcleo industrial relevante. Sin embargo, ese impulso fue efímero. Hoy, Vorkuta permanece como un testimonio silencioso de una historia dura, olvidada entre la nieve y el silencio del norte. Durante décadas, personas de toda Rusia llegaron a Vorkuta con la esperanza de encontrar trabajo. Gracias a un sistema de subsidios habitacionales y políticas de incentivo,
esta ciudad prosperaba. En su época dorada, llegó a tener hasta 13 minas de carbón activas, que no solo abastecían al país, sino también exportaban al mundo entero. En aquel entonces, el carbón era uno de los recursos energéticos más esenciales del planeta. Pero con el paso del tiempo, la imagen brillante de Vorkutá comenzó a desvanecerse. Para muchos rusos, esta ciudad dejó de ser símbolo de esperanza para convertirse en un lugar frío y sombrío, del que preferían alejarse. El colapso de las minas de carbón, el único pilar económico de la región, arrastró consigo el declive progresivo de todo el entorno. Miles de trabajadores perdieron sus empleos y numerosos negocios locales que dependían de esta industria también se vieron gravemente afectados. La razón principal de este colapso radica en una tendencia global irreversible. El avance tecnológico ha ido desplazando poco a poco al carbón, ese oro negro que antes era insustituible. Apenas 501 años atrás, el carbón era indispensable. Servía para calentar hogares, hacer funcionar máquinas e impulsar industrias enteras. Sin embargo, la aparición del gas natural y del petróleo, especialmente en países como Qatar y Kuwait, cambió el rumbo energético del mundo. Las nuevas tecnologías, más limpias y eficientes, relegaron al carbón y sus viejas máquinas al olvido. Vorkutá, atrapada en su propia sombra, no logró adaptarse. Al recorrer sus calles hoy en día, aún se pueden ver monumentos a antiguos líderes soviéticos, edificios de concreto envejecido de décadas pasadas y una atmósfera pesada, detenida en el tiempo. Desde el aire, la ciudad parece sumida en una hibernación interminable. No hay tráfico, no hay transeúntes, solo un silencio helado, tan profundo que recuerda el escenario de una película de terror, como si el alma de la ciudad hubiera sido expulsada. Curiosamente, muchos edificios aún conservan una estructura sólida, elegante incluso, apta para vivir. Pero la infraestructura limitada y el clima extremo del norte ruso disuaden incluso a las personas sin hogar de buscar refugio aquí. Solo quedan 4 minas operativas, y los pocos rostros visibles pertenecen a los trabajadores de estas compañías mineras. Estos trabajadores marcan su presencia dejando luces encendidas o colocando objetos personales frente a sus viviendas, diferenciándolas de los apartamentos abandonados. Solo cuando se ve un coche aparcado cerca, se percibe un atisbo de vida. Las casas deshabitadas aledañas parecen decorados preparados para una película posapocalíptica. Vorkutá está tan cerca del Ártico que, incluso en meses de verano como junio o julio, la nieve no se derrite completamente y la gente sigue usando abrigos gruesos para salir. Dentro de los departamentos, las botellas de licor sin abrir, los libros intactos en las estanterías y los medicamentos en su sitio dan la impresión de que la vida se detuvo de repente, dejando huellas de familias que alguna vez estuvieron allí. Afuera, los automóviles enterrados bajo capas de nieve completan la escena desoladora. En este abandono absoluto, lo más estremecedor son los aullidos lejanos de los lobos que vagan entre las sombras de la noche. Vorkutá ya no parece un lugar para humanos, sino un territorio que la naturaleza ha comenzado a reclamar poco a poco. La maleza ha crecido hasta formar espesas marañas. La oscuridad se vuelve opresiva y salir a la calle por la noche requiere de una valentía descomunal. Basta un pequeño sonido, un aullido, un crujido de pasos para hacer que el corazón se acelere por el miedo. La visibilidad apenas alcanza los 20 metros. Más allá, solo hay negrura. La posibilidad de que una criatura surja desde las sombras no es descabellada. Sin embargo, es precisamente esa autenticidad rústica e intacta lo que hace a Vorkutá tan única. Los relieves soviéticos, los letreros de neón erguidos, todo permanece casi igual, como si el tiempo se hubiera detenido ayer. Estas huellas convierten a la ciudad en una candidata ideal para convertirse en un museo urbano viviente. Pero más allá de estos vestigios, Vorkutá apenas cuenta con infraestructuras modernas.
Incluso los semáforos son reliquias de la era soviética, colgados de forma improvisada sin postes. Las paradas de autobús, si aún funcionan, son apenas estructuras vacías que parecen grandes cubos de basura. Que el transporte público aún esté en marcha aquí es casi un milagro. Vorkuta no tiene hospitales de gran escala ni universidades. Si alguien enferma gravemente, sus posibilidades de recibir atención médica son prácticamente nulas. Y aunque algunos edificios aún cuenten con calefacción, las tuberías que conectan con los apartamentos abandonados se congelan, recordándonos que, aunque haya vida, este lugar está al borde de lo irrecuperable. Debido a las condiciones de vida extremas, el agua caliente y la calefacción no pueden distribuirse a los apartamentos habitados. En esta ciudad aún se ven algunos medios de transporte, pero se trata de vehículos traídos exclusivamente por tren. En otras palabras, toda la actividad de Vorkuta queda confinada dentro de sus propios límites. Los residentes que aún viven en esta zona reciben suministros y medicinas a través de los únicos trenes que llegan. La mayoría son personas mayores de 50 años, en condiciones precarias y sin recursos. Cuando los jóvenes alcanzan la mayoría de edad, rara vez se quedan. Prefieren dejar atrás a sus familias para buscar una vida mejor en Moscú o en países europeos. La razón es clara. La minería es prácticamente la única industria local y los accidentes en las minas son frecuentes. Los jóvenes no están dispuestos a arriesgar sus vidas. Basta con pasar por el cementerio de la región para ver decenas de retratos de muchachos fallecidos. Todos ellos perdieron la vida en las minas activas de Vorkuta durante los últimos 20 años. Según fuentes oficiales, las causas de muerte incluyen explosiones, intoxicación por metano, desprendimientos de rocas o caídas desde grandes alturas. Sin embargo, si alguna vez has pensado en mudarte a Vorkuta, quizá te interese echar un vistazo a su mercado inmobiliario. Hoy en día, un apartamento de 3 habitaciones aquí cuesta apenas 150.000 rublos rusos, lo que equivale aproximadamente a 40.000 liras turcas o $1.500 estadounidenses. Es, sin duda, una de las formas más económicas de tener vivienda en el extranjero. Aunque suene curioso, no es descabellado pensar que Vorkuta podría revalorizarse en las próximas décadas. El consenso entre científicos y climatólogos es claro. Estamos atravesando una crisis climática global sin precedentes. Regiones templadas como Europa o Medio Oriente, que antes alcanzaban 30 grados en verano, ahora registran temperaturas de hasta 50 grados. Si la situación sigue empeorando, zonas frías como Groenlandia o Vorkuta podrían volverse más cálidas y habitables, lo que las convertiría en lugares de alto valor estratégico. Actualmente, muchos propietarios se marchan sin encontrar comprador, dejando incluso muebles y pertenencias. Pero no sería una sorpresa si, en un futuro cercano, esos apartamentos abandonados se convirtieran en verdaderos tesoros inmobiliarios. En resumen, Vorkuta es una de las ciudades más singulares del mundo, tanto por su historia como por su clima. Para vivir aquí, hay que aprender a adaptarse a la falta de comodidades y a aceptar una vida similar a la de hace 50 años. Incluso en mayo o junio, es necesario salir a la calle con abrigo grueso y gorro de lana. ¿Y tú? Si algún día recibieras una oferta laboral irresistible, ¿estarías dispuesto a mudarte a una ciudad helada y solitaria en el extremo norte de Rusia? ¿O crees que urbes antiguas cubiertas de nieve como esta terminarán siendo olvidadas por completo? Si este video te ha parecido interesante, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. Así podremos seguir creando más contenido sobre las ciudades más extrañas del planeta. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.